De Corintios capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Primero, dice, debemos renunciar a lo oculto y vergonzoso. ¿Por qué? Porque muchos que hoy adulteran la palabra de Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, dice que adulteran la palabra de Dios, andan con astucia, adulteran, manipulan la palabra. Estos no han renunciado a lo oculto que hay en sus corazones. Son sumamente peligrosos porque enseñan herejías, enseñan apostasías, enseñan cosas profanas que no tienen nada que ver ni ninguna relación con la enseñanza del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Escuchen. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesucristo, la imagen de Dios. Escuchen. Dice que si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué está encubierto? ¿Por qué motivo está encubierto el Evangelio de muchos? Porque todavía no han renunciado en sus corazones a las cosas pecaminosas y porque prefieren las tinieblas antes que la luz, porque obtienen placeres de los pecados y no quieren despojarse de los mismos y no quieren venir a la luz de Cristo, y el diablo les enceguece y el diablo les turba y les enceguece. Aquí dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Escuchen, he aquí la enseñanza del apóstol Pablo, el verdadero predicador, el verdadero obrero de Dios, el verdadero varón de Dios, el verdadero pastor de Dios, hace esto. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En otras palabras, si yo soy un verdadero predicador, o un verdadero profeta, o un verdadero pastor, o un verdadero hombre de Dios, no puedo predicar de mí mismo, no puedo hablar de las facultades que poseo yo, sino que yo tengo que predicar de Jesucristo. Y tengo que declarar que yo soy siervo de los que le estoy hablando y predicando. ¿Qué es un siervo? Siervo es un servidor, un esclavo. Yo soy un servidor para la sociedad. Yo soy un predicador de la verdad y soy un servidor para la sociedad. Eso el apóstol Pablo explicaba. Pero si hoy muchos que rigen en las iglesias y congregaciones predican de sí mismos, haciendo resaltar sus valores, sus elocuencias o sus muchos milagros, y de repente ellos expresan que requieren del pueblo cosas materiales, significa que el pueblo es servidor de ese pastor o de ese líder, cuando la Biblia por el apóstol Pablo nos dice que yo tengo que ser servidor, no el pueblo a mí. Yo servir al pueblo, no el pueblo me tiene que servir a mí, no, porque también Jesús lo enseñó. Vosotros sois todos discípulos, uno es vuestro maestro. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Si los que están hoy en la iglesia exigen bienes materiales al pueblo y piden servicio del pueblo hacia esa persona, cuidado,
porque es un falso pastor, un falso obrero, un falso profeta, un falso ungido, un falso Cristo. Debemos volcarnos a la palabra de Dios. Debemos renunciar, como dice el apóstol Pablo, a lo oculto y lo vergonzoso, no adulterando la palabra de Dios, no transgiversando las escrituras, no enseñando lo que a mí me parece. Segunda de Corintios 2:7. Segunda de Corintios 2:7. Dice: dice así. No es 2:7. Me equivoqué del versículo, no importa. La palabra de Dios lo voy a decir de memoria, porque no me acuerdo ahora el versículo. Lo voy a decir de memoria. Después lo busca usted en su casa. Dice así: no andamos por fe. Perdón, no andamos por vista, sino por fe. No andamos por vista, sino por fe. No nos basamos y no nos guiamos por lo que nuestros ojos ven o lo que nuestros oídos escuchan o lo que siente nuestro corazón. Vivimos por fe y por medio de la fe en Jesucristo. Cuando de repente, en una oportunidad a mí me pasó, en el barrio los vecinos escuchan siempre música y yo la música mundana no le presto atención. Sé que hay música, pero no presto atención la letra. Y de repente en una oportunidad, a lo lejos, un vecino de lejos escuchaba una música y tampoco le prestaba atención, y el Espíritu Santo despertó mi oído y me hizo oír la letra, porque yo no le estaba prestando atención, y era una letra de alabanza a Dios que yo no conocía. Cuando de repente ladrones están deambulando por la zona, yo voy caminando como cualquier otro día, y de repente el Espíritu Santo agarra mi cabeza, me inclina la cabeza y me hace focalizar los ojos en los ladrones, porque yo no estoy prestando atención a las cosas de este mundo. Y Dios me muestra que son ladrones y que tenga cuidado. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar? Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Los sentidos de este mundo a lo pecaminoso está cerrado en mi corazón. A lo pecaminoso mi corazón está cerrado, pero a lo que es espiritual, santo y verdadero, mi corazón está abierto. No puedo oír y no puedo ver lo que es pecaminoso, pero sí puedo ver y puedo oír cuando el Espíritu Santo me habla. Muchas voces hay deambulando por ahí. No escucho a ninguna de ellas. No presto atención a ninguna de esas voces. Música escuchan mis vecinos. No presto atención la letra de las canciones que ellos ponen en sus equipos amplificadores. Muchas cosas pasan en la calle. De ellas ninguna me mueve, ni siquiera presto atención. Pero cuando el Espíritu Santo me muestra o me habla, Él abre mis oídos para oír y mis ojos para ver y mi corazón para entender. Estos son los que son movidos, dirigidos e inspirados, guiados y corregidos por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Dios abre nuestros ojos. Aún en plena oscuridad, aún en plena noche, cuando no hay luz, Dios abre nuestros ojos. Y aun cuando hay mucho ruido, mucho barullo, mucho murmullo, Dios abre nuestros oídos para escucharlo al Espíritu Santo. Cuando están gritando, cuando están alterando el orden público, cuando hay muchas manifestaciones en las calles, cuando hay mucho griterío y mucha agresividad y violencia, el Espíritu Santo abre mi oído y aún en plena manifestación y gritos y violencias, yo puedo oír al Espíritu Santo. Y cuando hay muchas cosas en la calle, que suceden muchas cosas en la calle, Dios me hace solamente ver lo que Él quiere que yo vea, porque ese es el Espíritu Santo que dirige mi vida a toda verdad y me corrige en toda verdad. Es necesario volver al Espíritu Santo, es necesario volver a la fe en Cristo Jesús, es necesario avergonzarse de las obras oscuras y pecaminosas que hacemos en lo secreto y en lo oculto y volcarnos en la fe a Jesucristo, el único que nos puede salvar, el único que nos puede dar el Espíritu Santo, el único que nos puede liberar, el único que nos puede redimir, el único que nos puede dar la garantía de la salvación.
se llama Jesucristo, pero Jesucristo dio la orden y otorgó el poder para que el Espíritu Santo sea aquel que dirija tus vidas y tus pies y tu caminar. El Espíritu Santo enviado por Jesucristo tiene que direccionar tu vida, pero si tú cierras tu corazón a Él, entonces no podrás ver, ni oír, ni entender, ni comprender lo que Dios quiere hablarte. Por más que pases horas y días leyendo la Biblia, el único que puede dar interpretación correcta a las santas escrituras, la Biblia, es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice que los que andan aún ocultando en su corazón el pecado y no lo quieren confesar, no lo quieren declarar, no lo quieren soltar, no quiere entregar el pecado a los pies de Jesucristo, entonces estos son los que adulteran la palabra de Dios, tuercen las escrituras y las enseñan conforme a sus propias ideologías o pensamientos, cuando la Biblia se ha de enseñar no por la ideología o pensamiento del hombre, sino por el Espíritu Santo. Hasta aquí estas palabras. La iglesia tiene que buscar al Espíritu Santo. Pastores, líderes, maestros de las iglesias tienen que arrepentirse de sus muchos pecados, sí, sus muchos pecados, porque tienen que vivir bajo el reglamento, la orden, la ordenanza del Espíritu Santo. Si no viven bajo la orientación, guía, dirección y corrección del Espíritu Santo, están perdidos.